¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Así es. Y ahora venimos como el yin y el yang, Sí, sin ponernos de acuerdo porque capaz que no nos salía. literal. Eh, y pues tal vez sea un poquito ad hoc a lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Vamos a hablar tal vez ventajas, desventajas, punto de vista a favor o en contra del voto nulo. El voto nulo. Ay, a ver. Y ahora también estamos cometiendo pecado al cafecismo, Ay, sí. porque tenemos una bebida distinta. Bueno, pero tiene cafeína. Sí, En tanto tenga cafeína, no es pecado entonces. no es pecado. El Perfecto. café es misericordioso. Ay, voto nulo. Los tiempos electorales son perfectos. Sí, y es que, a ver, hay muchas expresiones para votar. Este 2 de junio algunos planeamos apersonarnos en la casilla. Aquellos que no planeen apersonarse en la casilla, bueno, sus razones tendrán. Y de hecho, algunas personas piensan que es que, oye, es nada más el dejarlo así. No, habrá personas que tienen la convicción de no acudir a la casilla. Sí, el abstencionismo voluntario. Voluntario. Pero justamente es aquí a donde me parece en principio que podemos llegar porque el voto nulo accidental y el voto Sí. nulo intencional están juntos y además revueltos en la Ah, legislación electoral mexicana. es que para efectos es lo mismo. Sí, es decir, yo tiene tiempo que vengo defendiendo esta postura de que anular es votar, porque digo, una expresión más de la democracia es pues tachar toda la boleta si no me satisface ninguno de ellos. Es así como es que tengo que votar por melón o por sandía o por la vieja del otro día. Y si no quiero a ninguno de los tres, que es Sí. el caso en esta elección. Aquí la cuestión es, ok, es una forma de expresión ciudadana, no reniego de esa parte. Aquí la cuestión es el sentido útil o práctico que pueda conllevar. Desde mi punto de vista, para mí el voto nulo no es, híjole, no es la forma, no son formas. Sí, Me he convertido en eso ahora. Porque en un momento dado, el voto, primero que nada, es caro en sí, México. Es muy caro. Y para que, pues bueno, ya te tomaste la molestia de verificar cuál es tu casilla, a dónde te tienes que trasladar, porque sí, pues, digo, bendito aquel que tenga la casilla al lado de su casa, sí. ¿no? Pero si ya hiciste todo, ya te tomaste toda esa molestia para que llegues a la boleta y taches todo, pero además, ¿no? El gran problema es que en términos de ley, Sí. el 99% de los votos pueden ser nulos y no pasa nada. Exactamente. Aquí colisiona la parte ideal de lo que debería ser Sí. con lo que es el infierno de la realidad jurídica. Como a los partidos políticos el voto nulo no les importa, Porque no les afecta. por, justamente diseñan la forma en la cual no les afecte, Sí. porque no hay un impacto presupuestal, No. que debería de haber, no hay un impacto sobre, ¿qué crees? Si un partido tiene menos votos que los nulos, entonces pierde el registro. No, Sí. esa vara no existe. Y sobre todo, lo que comentaba al principio, no se distingue el voto blanco del voto nulo, Así es. porque hay países donde hay un recuadro en blanco, donde si tú marcas ahí, estás votando, pero no estás votando por ninguna de las opciones que tienes ahí. Y Así es. entonces ese voto es válido, pero no para los partidos. Así Y es. eso tiene efectos. Pero acá, en México, nuestra forma en la que tenemos las actas de escrutinio y cómputo, tanto en las casillas como a la hora de levantarlas en el cómputo distrital, pues están mezclados. Aquella persona que intencionalmente rayó toda la boleta, Sí. de aquella persona que se equivocó, ay, es que este era el partido de la cazuela y yo quería votar por el partido del lápiz y entonces tacho el partido del lápiz, Y a ya. ciencia cierta de que pues vas a resultar nulo, Así es. aunque por ahí hay unos criterios muy extraños de nuestro flamante tribunal electoral
de que si yo le pongo sí a una opción y no a las otras, ese Hay se una considera- expresión. Sí. hay una expresión de voto. Entonces yo me pregunto, como ciudadano, ¿puedo generar un voto que sea lo suficientemente ambiguo para que diga y no diga? Es complejo porque además justo vamos a entrar al tema de el voto nulo intencional Sí. y el accidental, ¿no? Porque pues sí, ya tenemos varios criterios por ahí, ¿no? Respecto de lo que podría considerarse una expresión, ¿no? Sí. De voto más allá de, pues, híjole, pues limítate nada más a tachar porque si quieres Así votar es. y se acabó, Así es. ¿no? Creo que el voto ahora con el tema que yo estoy a favor, ¿no? De que ahora se vota por partido, vino a complicar un poquito más la boleta, porque además debemos de recordar que somos un país donde todavía hay gente analfabeta. Sí. Entonces, el no tener cuidado de repente con esos factores complica el voto, Sí. porque pues híjole, de repente pues se guían por los colores, ¿no? El Sí. azul, el rojo, el guinda, el amarillo, El amarillo. ¿no? Pero ahora que son una coalición, Sí. ¿no? Y que ya no sé si el verde va con el amarillo o el rojo con el azul, entonces ahí es donde empezamos a complicar, porque bueno, además, peor aún para estas elecciones, tenemos coaliciones a nivel federal de una cierta índole, pero en los estados también hicieron su chilaquil Su aparte. Chilaquil completamente, y entonces la única que se me viene a la mente es la coalición de Riz, que es Amazul. ¿Sí? Si saben a qué me refiero. Sí. Pero efectivamente, ¿no? El elector está cada día más confundido y, ojo, el día de la jornada electoral no es tarea ni es papel de los funcionarios de casilla explicarle a uno No. cuál está coaligado ni nada de esto. Y lo que tú dices, ¿no? Hay todavía mucha gente que es analfabeta y que diría uno, bueno, bastará con leer los Sí. nombres de los candidatos, pero Cuando sabes leer. cuando sabes leer, y lo peor, cuando sabemos leer la bendita boleta, porque, Sí, o esa sea, es otra situación. hay personas que ni siquiera se han tomado la molestia de saber cómo votamos. Yo le pregunto a mis alumnos de preparatoria, oye, ¿saben cómo votamos? Dicen, es que es en papelitos, sí, pero ¿cómo votamos? Porque en su boleta de presidente, que es de color café, pues vienen nada más los nombres de los candidatos. Esa es la más fácil de Sí. todas, por Sí. la que nosotros nos vamos. Pero ¿qué crees? Que la boleta gris tiene atrás unas listitas Sí, bien interesantes, porque tú estás votando para ese partido y entonces estás votando no solamente para el Sí. que está adelante, sino para los que están ahí atrás. así es. Y hay unos nombres bien impresentables en esas listas. Siempre la has sabido. Sí. Pero sí, efectivamente, y esto es algo que ya hemos hablado en temas anteriores, que el electorado mexicano, híjole, le falta involucrarse, Sí. ¿no? Porque, insisto, desde el hecho de que, a ver, ¿quién es mi diputado? ¿Quién es mi senador? ¿A quién le tengo que exigir? ¿No? Que realmente lo que presente, ¿no? O si presenta algo, porque pues también tenemos por ahí senadores que se han aventado sexenios completos sin iniciativas. Sí. Entonces, pues bueno, esta apatía por conocer cómo funciona nuestro sistema electoral, pues también es un poquito lo que nos tiene como nos tiene. Sí. Y ahora vamos a esta falacia, creo yo, ¿no? Del voto nulo como expresión de disgusto, en el cual, insisto, si tuviéramos, y es que esto es algo que tendría que salir del Congreso y no lo vamos Sí. a ver salir de ahí, tendríamos que ver salir de ahí una reforma que implique que el voto nulo tiene repercusiones, pero habría la necesidad de distinguir entre el voto nulo, pues vaya, el accidental del que fue a propósito. Así Entonces, es definitivamente una situación ahí media compleja, porque también tenemos esta situación del analfabetismo, ¿no? Tenemos comunidades en las que estoy seguro que más del 50% de los que van a acudir a votar, pues igual y no saben leer y escribir. Pues tenemos gente en Sierra de Oaxaca, tenemos en Chiapas, Sí. ¿no? Toda la zona sur que de repente está ahí pues, descuidada, ¿no? Por decirlo menos. Y lamentablemente, pues eso suele ser de donde sacan, pues para irlos a presentar, a votar por el partido que, pues, que los lleve, Sí. ¿no? Y aprovecharse de estas personas. Y, híjole, aquí también la situación de que el árbitro no hace nada.
Empezando por una situación que nosotros damos por sentado en prácticamente todo el país, es que la boleta viene en español. Sí. ¿Y qué creen? El español no es el único idioma que se habla en México. Así es. Hay 64 lenguas indígenas ahí, y yo no he visto una iniciativa de parte del INE de decir, bueno, en las casillas en donde se hablan ciertas lenguas indígenas, pues la boleta tendría que venir en esa lengua, ¿no? O tener otras formas, porque también para las personas que Exacto. cuentan con debilidad visual. Ahí, en ese caso, hay una mentada plantilla braille. Yo, como presidente de casilla, te voy a decir, ¿sabes cuántas veces de las 750 personas que fueron a votar en mi casilla, cuántas me pidieron la plantilla braille? 0, ninguna. Pero fuiste funcionario de casilla en Cuernavaca. Claro, pero en una casilla especial. Bueno, en toda su expresión especial. Literal. No me recuerdes ese día. Ay, es un tema complejo porque deberían, digo, independientemente de que si la gente que tenga, por ejemplo, ¿no? En este caso debilidad visual, que sepa leer el braille, porque digo, sí, hay algunos que no lo saben leer. Hay unos que no lo saben leer, ¿no? Ahí en un momento determinado, pues también complicamos el voto, porque, pues bueno, en un momento determinado, si se presenta una persona con debilidad visual que no sepa leer el braille, que no hable español, digo, se puede dar, sí, ¿no? ¿Cómo va a votar? Híjole. Ahí está la situación, ¿no? En este tipo de cuestiones es donde vemos que realmente la forma en la que se da el voto, la forma en la que se cuentan los votos, la forma en general del sistema electoral mexicano tiene mucho por hacerse todavía. Sí. En la parte acá de la inclusión no ha llegado hasta esos extremos. Y entonces eso incide, por un lado, en el abstencionismo, sí, porque habrá personas que se abstienen de votar abiertamente por esta situación. Sí. Lo mismo pasaba en el caso, por ejemplo, de las personas en situación de prisión preventiva, que parece ser que ya ahí el INE estuvo sí, haciendo una iniciativa bastante interesante. Incluso ahora con lo del voto anticipado, las personas que están en estado de postración, pero no es del todo suficiente. Sí. Y en algunos casos pues van a terminar por anular el voto, ya sea porque se equivocan o ya sea porque hay una persona que por ahí está comprándole el voto, sí, le pide la fotito y entonces le saco fotito ya que marqué el partido sí, de la cazuela y entonces ahora tacho toda la boleta. Así es, ¿no? Que es una de las recomendaciones que incluso hacía acá nuestro querido presidente Cabecita de Algodón. Ajá. Sí, recíbanle todo. Ajá. Pero voten. Anulen el voto o voten por el que sí, quieran, ¿no? Pero estamos ante la situación de que en realidad entonces la expresión de anular el voto está sobrevaluada sí, en nuestras actas de escrutinio y cómputo, porque muchos de esos votos fueron accidentales. Sí. Y otros son intencionales. Y las personas que intencionalmente van y anulan la boleta, pues no obtienen gran cosa a cambio. Esa es la situación. Digo, tampoco me gusta ese llamado al voto útil, que desde la votación pasada, lo platicamos creo en alguna ocasión, ¿no? No sé si lo expresé en redes sociales, de que es... pues voy a buscar por el que menos me convence porque el otro me convence todavía menos y pues sí, tampoco debería de ser así, ¿no? Ese llamado al voto útil, híjole, creo que es un reflejo, ¿no? Realmente de lo mal que están nuestros candidatos en general y esto no es de ahorita, esto viene desde varias elecciones para atrás, sí, pero híjole, el detalle es que no hay en la boleta una forma de expresión de inconformidad. Esa sí, es la situación. Sí, sí, sí. Yo estuve revisando por ahí los números y sí, hice la tarea, como dices por ahí. Y desde el 2009 ha habido un aumento de votos nulos. Prácticamente se duplicaron respecto a la elección anterior. Lo cual es sorprendente, digo, me siento como Heinz Doofenshmirtz, porque es así como que si tuviera $1 por cada millón de votos nulos, tendría 2. Lo que no es mucho, sí, pero es raro que haya pasado 2 millones de veces. Así ¿no? es. Pero de todas maneras,
no alcanza a ser ni siquiera un porcentaje significativo de la votación o que represente la diferencia entre primero y segundo. Así es. Único caso fue en 2006 y eso porque la diferencia entre primero y segundo fue muy pequeña, Fue poca. pero suena así como a eufemismo de me estoy conformando con que pues como no hay nadie, voy a tachar toda la boleta Sí. y me abstengo de tomar una decisión. Algunas personas lo plantean así, ¿no? Que es como, pues sí, ser pusilánime frente al voto, Así es. de voy a elegir uno o voy a elegir otro. El problema es que, ¿qué hacer como ciudadano inconforme frente a esto? Ah, entonces tengo que votar a fuerzas por uno de los candidatos, votar válidamente por uno de los candidatos a fuerzas. Es que si nos ponemos a reflexionar, digo, primero que otra cosa, el voto, más que un derecho, la Constitución lo marca como una obligación del ciudadano. Y, y yo creo que la opción, el problema es que no es una opción cómoda, es que, pues bueno, hay que votar por la opción que, pues la que más nos convenza, porque realmente no hay otra forma Sí. de presentarlo, pero yo creo que no debe de agotarse la intervención ciudadana en el voto. Sí. Y aquí es donde siento que como ciudadanía pues vamos quedando mal, ¿no? Porque, ok, pues bueno, ya me tomé esta tarea, ¿no? De investigar las propuestas, revisar quién es el que, pues bueno, ¿no? Ahí pareciera que mejores propuestas tiene y tiene el mejor perfil y pues lo que sea, ¿no? Me convenció. Y ya una vez hecho esto, pues no se queda ahí, hay que darle seguimiento y buscar los mecanismos para que en un momento determinado, si esta persona hace bien o hace mal su trabajo, buscar exigir de alguna manera, ¿no? Que en cierta medida fue lo que el tema de la revocación del mandato, que pareciera que no se entendió con el Sí. sexenio de Obrador, que a mí se me hizo un ejercicio democrático fabuloso, Sí. pero que, híjole, estúpidamente la oposición no aprovechó. Exactamente, no se aprovechó la Porque oportunidad. se estaba llamando a no acudir, a no votar. Justamente, y se llamó a no votar en la consulta en aquella ocasión que por lo del aeropuerto y todo eso, que porque no la organizaba el INE. Bueno, ahora esta la estaba organizando Sí. el INE y mi gran pregunta fue, ¿y cuál va a ser el pretexto para no votar en la siguiente consulta? Así es. O sea, tal pareciera que solo estamos buscando un pretexto en vez de aprovechar y apropiarnos de ese ejercicio que, ojo, no es que nos lo estén queriendo regalar. Yo voy de acuerdo que había una intención ahí de fondo seguramente Sí. de parte de López Obrador, pero, perdón, acudir a votar, acudir a expresar, en ese caso sí estoy expresando una conformidad Sí. o inconformidad, Sí. ¿sí? Pues es parte del ejercicio democrático. Y sí, efectivamente, anular el voto es, desde mi punto de vista, debe ser la última de las Sí. opciones que uno debe considerar. Yo debo reconocer, voy a confesar mis pecados, de que en alguna ocasión, en una elección ahí en la facultad, pues no solamente anulé el voto en una elección para director, de cuyo nombre no quiero acordarme, anulé el voto a sabiendas de que iba a ganar un determinado candidato, pero Sí. dije yo no quiero ser el que le dé el voto, ¿no? Sí, claro. Quiero poder decir que no voté por él, sobre todo porque pues casi como López Portillo, pues prácticamente era el único candidato, ¿verdad? Sí. Y en otra ocasión que me tocó una situación más o menos parecida, que el candidato era yo, tuve que defender el voto nulo, porque decía yo, es que los compañeros que marcaron otra parte de la boleta anularon su voto y esos votos deben contabilizarse como votos nulos y no como otra cosa, Sí. ¿no? Porque había ahí unas expresiones, pero aparte que en aquella ocasión había un recuadro en blanco en la boleta y algunos escribieron el nombre de otro compañero Sí. y marcaron ese recuadro, dije, pues es que esos son votos para ese compañero, ¿no? Así es. Habrá que, ahora sí que jugarle ahí al abogado del diablo, Sí. como si estuviera yo jugando en mi contra, pero finalmente es eso, ¿no? La expresión del voto por candidatos no registrados también es una expresión de voto. Sí. Aquí el problema es que incluso una persona podría ganar la elección siendo candidato no registrado y no enterarse hasta 4 días después, Sí. porque en realidad
las actas de escrutinio y cómputo nada más ponen candidatos no registrados y ahí se asienta. Es decir, que para los partidos políticos, es más, para el propio INE, es una posibilidad tan remota que ni siquiera incluimos un apartado en el acta, pues para que eso se pueda computar Sí. así. De tal manera que entonces estamos cooptados por los partidos políticos. Es que, híjole, por ejemplo, el tema de la casilla para candidatos no registrados pareciera como una charadita ahí de... Burla. Sí, es tole con el dedo, digámoslo, ¿no? En sentido democrático, ¿no? De, pues mira, si no te convence nadie, pues vota por alguien más que a lo mejor no se registró, ¿no? Pero, bien dices, ¿no? Y yo como sé, ¿no? Y estoy casi seguro que hay gente que lo hace. ¿Cuántos votos tuvo en el ejercicio electoral pasado Roberto Gómez Bolaños? Que estoy Así es. seguro que debió de haber tenido sus votos, ¿no? Es- Lionel sí, Messi, porque digo, así es la gente. en el 76, que la boleta tenía todos los recuadros, así como en la actual, que hay muchos recuadros, y todos ponían el nombre de José López Portillo y Pacheco. Ya. Pues yo sé que hubo mucha gente que tachó la boleta y que en la parte de abajo escribió la palabra Cantinflas. Sí. Pero no está computado cuántos ¿Cuántos votos votos recibió logró? Sí. Cantinflas. Sí. Sí, vaya. También siento que en cierta medida la forma en la que se da el voto en México hace complicado esto, ¿no? Sí. Porque, híjole, las actas, pues imagínate, tendrían que tener uno o varios anexos de todos los candidatos no registrados que han recibido cuando menos un voto, Sí, para que en su momento pues sea ahí parte de ese global, ¿no? De conteo, porque sí. finalmente son votos válidos. El asunto es, y aquí qué bueno que tocas ese detalle, porque si nosotros revisamos la ley electoral, dice cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada. Y la señalada es marcar un recuadro. Pero acá no se marca un recuadro, se escribe, Se escribe un nombre. entonces técnicamente no son válidos, pero tampoco son nulos. ¿Usted me entiende? Sí, claro. Es que es justo, ¿no? Como decías hace un rato, la probabilidad es tan remota Sí, de que se alcancen los votos por un candidato no registrado sí. que, vaya, o sea, se incluye porque dices, bueno, Ajá. probaditas de democracia que no van a resultar en absolutamente nada. Claro. Y justo ese es el tema, ¿no? Que no hay consecuencias y que en un momento determinado no, no vamos a tener la voluntad política para modificar esta situación. Es que a ningún partido le conviene decir, No. ¿sabes qué? Que la tajada de presupuesto se va a disminuir en función del porcentaje de votos válidos que haya Así habido. es. Porque si yo digo, bueno, tengo un pastel y lo voy a repartir, pero únicamente en función de los votos válidos, Sí. y las dos rebanadas que son de los votos nulos, pues ¿qué crees? Que se las voy a dar a otros rubros del presupuesto. No, y es que además incluso, no solo por cuanto a lo que son votos nulos, sino por el propio abstencionismo. Claro. Si en un momento determinado no se cubre con cierto, digo, no llamemos el 50%, porque creo que ninguna elección ha logrado el 50% de la lista nominal, eh, pero cuando menos una tercera parte, para que se pueda declarar primero válida, Sí, ¿no? Y en segundo lugar, pues ya sobre eso buscar repartir como tenga que repartirse el botín, llamémoslo, ¿no? Presupuestal, sí. porque pues esa es otra situación. Híjole, crear un partido político es un muy buen negocio. Sí, es un negocio muy redituable. Y justamente yo leía ahora sí que una propuesta muy utópica para poder llevar esto realmente al Congreso, que sería crear un partido político que fuera el partido anulista, que justamente buscara, ¿no?, llevar esta propuesta al Congreso, pero el problema es que en el proceso el partido anulista se puede unir a la mafia de los partidos Sí, y, sí. y Se entonces corrompe. se corromperá, exactamente. Entonces yo no me apunto para formar parte de un partido anulista. Es complicada la forma de democracia en México. Vaya, desde situaciones, por ejemplo, que se han experimentado en otros países como el voto electrónico, Sí. híjole, son cosas que aquí yo veo bien lejanas, muy lejanas. Y fíjate, cuando en algún momento se implementaron algunos inicios de voto electrónico acá en México, supe que en la Ciudad de México la máquina en cuestión no permitía anular. Sí. Tal cual. O
sea, tú tenías que elegir uno de las opciones y no te permitía ninguna de las opciones, no había así Sí. como la opción de anular. Entonces yo me veía obligado a votar Sí. por una de las opciones ahí. Y entonces se deja en claro que esa expresión de la democracia en realidad no es ni siquiera considerada por los propios partidos, porque incluso el organismo en cuestión decía, es que no, porque si es un voto nulo, entonces acá lo que estamos buscando es que no se anulen los votos. Entonces, Sí, sí, es contradictorio, ¿no? sí, Porque, vaya, obviamente a los partidos pues no les conviene en cierta medida el voto nulo, porque pues también de ahí vienen algunas situaciones de plurinominales sí, principalmente, pero tampoco es como que se les perjudica demasiado y ese es sí, el otro gran problema, ¿no? Que, insisto, podríamos tener más de la mitad de votos nulos en la siguiente elección sí, y pues con los que sean válidos y suficientes va a haber nueva presidenta así es. y nuevos diputados, nuevos senadores y gobernadores para los que les toca también. Y que vamos a tener 500 diputados, haya o no Sí. votos nulos. Justamente otra de las consecuencias que debería de haber es que, pues claro, si un porcentaje de la población decidió que ese escaño se quedara vacío, Sí. debería quedarse vacío. Sí. Ah, es que justo, digo, si ninguno de las propuestas me representa, pues que nadie me represente. Y sería una muy Exactamente. buena expresión de voluntad. Pero imagínate una Cámara de Diputados con 200 diputados, porque a lo mejor 300 ya no quedaron. Así es. Estaría complicado. O Muy- porque a la hora de la anulación de votos, sabes que prácticamente toda una lista de plurinominales no va a acceder al Congreso porque Sí. hubo votos nulos y Sí. entonces tenemos 40 diputados menos. Una opción incluso un poquito hasta más democrática, por ejemplo, en el tema de los plurinominales, sería que pues nos permitieran tachar la parte de atrás, quién sí, quién no. Justo en alguna ocasión Lorenzo Córdoba hablaba de que en México debería de haber dos boletas para diputados, Sí. una para mayoría relativa y otra para representación proporcional, porque pues puede ser que para mayoría relativa, claro que este candidato Sí. del partido X me representa, pero híjole, ¿qué crees? Que los que están aquí atrás en la lista Sí, no me representan. así es. Sí, es que es complejo, ¿no? Y se sabe que realmente los plurinominales pues sirven a los intereses partidistas, Sí, ¿no? Que muchas veces son el contrapeso y pues vaya, son los políticos de carrera. Pero, híjole, es que realmente pues, Alito Moreno, es que Marco Cortés, es que esa es la situación. Claudia ¿Quiénes, Ruiz Massieu. quiénes son los que están ocupando esos lugares? ¿No? Y muchas veces que incluso son reelecciones, que ya hablamos también del tema. Sí. Entonces, es algo complicado, ¿no? Sobre todo cuando además podríamos buscar por ahí, ¿no? De sus anteriores participaciones, porque no es la primera para muchos. Pues cuántas iniciativas propusieron en su momento, cuántas de ellas se lograron, cómo han estado sus votos en particular sobre ciertos asuntos de relevancia nacional. Ese sería también trabajo ciudadano, pero, Sí. insisto, estamos muy lejos de ese ideal. Demasiado lejos. Yo soy partidario de que cada diputado, cada senador debería, por lo menos una vez al año, tomar una lista de las iniciativas que están ahí en la congeladora y preguntarle a sus electores, oye, ¿cuál de estas estarías a favor y cuál de estas estarías Sí. en contra? Pues para saber, ¿no? Bueno, ¿En se qué sup- sentido se supone votar? que para eso son los periodos de receso. Exactamente. Para eso es el periodo entre abril y septiembre. Sí, para que tu diputado vaya y de alguna forma busque preguntarte y consultar sobre las reformas necesarias pero Pero no, se van a París Ah. con gastos de representación. es que esa es la cuestión. En vez de utilizar esos periodos de receso para lo que son, los usan como vacaciones y Sí. no deberían de ser vacaciones. Yo cuando veo a algún senador, diputado que es que se fue a París con gastos de representación, digo, pues que es diputado por París o cómo está el asunto. Sí, ¿no? Porque no, ni siquiera, y peor aún, diputado que ni siquiera tiene No, no tiene facultades en temas Política exterior. política exterior. Entonces, sí, no, vaya, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la consecuencia? Ninguna. Decía Mark Twain que si votar sirviera de algo, no estaría prohibido. Sí. Y empiezo a darle la razón. Ay, yo creo que con eso podríamos concluir. Sí. Ah, qué triste.
Pero Sí. bueno, pues los llamamos a que voten, como quieran, pero voten. ¿Por Sí, qué no? ubiquen su casilla sí. y más importante aún, sus funcionarios de casilla son sus vecinos. No Sí. están pagados por el gobierno para hacer Sí. tal o cual cosa, ¿eh? Son amigos, no comida. Exacto. Pues bueno, los invitamos también a que se suscriban al canal, nos dejen su like y compartan, por favor. Hasta luego. Gracias.